Bien, el pasado sábado 24 de septiembre, antes del partido U Alianza, las cámaras de seguridad de Surco captaron una serie de desmanes protagonizados por quienes se hacen llamar miembros de la Barra Brava. Veamos. Barristas de la U caminan por la avenida Pista Nueva, en el límite entre San Juan de Miraflores y Santiago de Surco. Ellos son captados por dos cámaras de videovigilancia cuando faltan menos de 5 horas para el clásico que se jugó el último fin de semana en el Monumental. Hay tensión en los pasajeros de combis, taxis y vehículos particulares que se desplazan por la zona. Todo empeora cuando los hinchas de la U se dan cuenta de que muy cerca de ellos hay una combi llena de aliancistas. Este grupo de sujetos empieza a tirar piedras contra la combi, sin importarle quiénes se encuentran al interior del vehículo. Los aliancistas se defienden y emprenden la fuga. El objetivo de la furia de estos barristas ahora es un hincha blanquiazul abandonado por sus compañeros. El joven es golpeado salvajemente por la turba, que no conforme con verlo sangrando en el suelo, le tira piedras y finalmente le roba sus zapatillas. El psiquiatra Martín Nizama explica que estos pseudo hinchas están animalizados porque no tienen valores ni control de sus impulsos. En el fondo son personas con trastornos mentales, trastornos de personalidad, con lesiones en el cerebro que hace que no tengan control de impulsos, no tengan valores éticos, no tengan sensibilidad, no tengan empatía, no tengan compasión y se comporten como una hiena. Nosotros acá tenemos documentos exclusivos. Este es el atestado número 88 de la DIRINCRI y se trata pues de unas pericias psicológicas que le han hecho tanto a Loco David como a Jorge Luis Montoya, alias Calígula. Acá las tengo, voy a leerlas. Porque uno se pregunta, pues, ¿qué personas son estas? ¿Dónde y cómo y por qué ejercen la violencia? Bueno, les voy a leer un poquito. La vida familiar de Sánchez, David Sánchez, de Loco David. Proviene de una familia estructurada, mi padre, bueno, él cuenta. Pero vamos a las conclusiones. Muestra tener conflictos en su área interpersonal, expresando una actitud de desconfianza hacia las personas con autoridad. Tiende a ser trivial, impulsivo, generando o rechazando las normas sociales. Cuando existen situaciones conflictivas del medio, reacciona de manera agresiva, es susceptible a la ofensa, guarda rencores, no olvida agravios. Esto le genera conflictos internos, tensión emocional. Eso es más o menos a grandes rasgos lo que viene a ser la descripción de rasgos de su personalidad. En el caso de Jorge Luis Montoya Fernández, alias Calígula, dice la descripción de los rasgos de su personalidad: es una persona emocionalmente inmadura, no aprende sus errores, experimenta poco sentimiento por sentir culpa. En sus relaciones interpersonales no es selectivo en elegir a sus amistades. Evidencia rasgos de personalidad antisocial, dependencia al consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, definitivamente esto explica, ¿no?, de alguna manera, un poco, la personalidad de estos hombres tan violentos que pueden llegar a matar. Vamos ahora a conversar sobre el tema con Germán Leguía y Tito Navarro. Ambos de alguna manera pertenecen a generaciones distintas. Tito me contaba cosas que pasaban desde los 50, Germán pertenece al fútbol más de los 70. Pero bueno, ¿desde cuándo, Tito Navarro, podemos hablar de esta violencia? Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación y para tocar este tema, que ha sido un tema que ha causado una admiración no solamente acá en el Perú, sino también fuera del Perú, y se dice que es una vergüenza lo que ha pasado con la muerte de este chico. En fin, todas estas cosas, porque desgraciadamente aquí los dispositivos, las normas legales, los principios morales se han perdido. Entonces, como todo se ha perdido, da la impresión de que nosotros estamos viviendo en una selva, y eso es lamentable, es muy lamentable para mí. Me preguntas, ¿no?, y haces una comparación de la época de Germán y de la época mía. En ese entonces, en los años 50, no sucedían tantas cosas. Imagínate las tribunas cuando el estadio era de madera, el Estadio Nacional. Las tribunas estaban copadas por hinchas de Alianza, hinchas de Deportivo Municipal, de Universitario de Deportes, al otro lado Sport Boys, Atlético Chalaco y todo. Las hinchadas estaban juntas las hinchadas. Desgraciadamente no había en Populares ni en Oriente, no había hinchas, pero no formados. Y los hinchas
el padre, los hijos, etcétera, etcétera, aplaudían y vivaban cuando el equipo de sus amores conquistaba el tanto, y el resto que estaba al lado. Tú has sido testigo entonces de esta época bonita, esta época donde el hincha era un amante del deporte, no era un sujeto violento. ¿En qué momento, Tito, tú empiezas a notar que hay este cambio, que ya no es el hincha pacífico, sino el hincha violento? Mira, en el fútbol suceden cosas imponderables, fortuitas, ¿no? La época que yo recuerdo, así una cosa que causó una admiración terrible y que se trató de ocultar, etcétera, etcétera, como se acostumbra aquí en el Perú, la época de cuando le anularon un gol a Perú en un partido de selección y se arrojó a la cancha un personaje que después todo el mundo sabía cuál era su mote, el popular Bomba. Y en ese entonces hubo como 500 muertos de la tribuna que es la tribuna. ¿6 cuántos? Sí, poco más o menos en esa época, ¿no? De la tribuna popular sur, la gente se arrojaba y todo el mundo se preguntaba por qué se arrojan de arriba, por qué se meten, por qué salen violando y se chocaban con todas las columnas, etcétera, etcétera, que tenía la tribuna esa, y murieron como 500. Pero ¿qué sucedió esa tarde? No fue una culpa de los hinchas, no fue culpa de nadie, fue culpa de las autoridades, de la policía sobre todo, porque cierto es que Bomba se arroja para pegarle al árbitro, corre y querían pararlo, pero no, tenía un físico extraordinario, Bomba que saltaba y esquivaba los cables que se le metía. Pero el comandante que tenía a su cargo a todos los policías ordenó que se tiraran bombas lacrimógenas a la tribuna. Claro, y eso causó desesperación. Eso causó una desesperación terrible, pero no era una bomba, no era, sino seguiría de bomba, y al final le echaron la culpa al pobre Bomba. Y al otro señor, al que el verdadero culpable quedó limpio para toda la vida. Fue un mal manejo en todo caso de los encargados de mantener la paz. Germán, ¿tú qué podrías aportar? ¿En qué momento tú ves esta violencia en el fútbol? Claro, porque lo del Bomba es, como tú lo has dicho, no es una violencia de los hinchas, no es que se enfrenten como hemos visto esto, eso es un tema de mal manejo, tú lo has dicho, ¿no? Ahí no hay broncas, el fútbol se malogra en el año 90, 91. Yo te digo lo que dice Tito, en mi época en Oriente estaba la barra de la U, llamada la barra U, que eran socios de la U, socios, estaba conformada por socios, no hinchas, socios, y al costado estaba la del Muni. Alianza estaba en Occidente, imagínate, la barra de Alianza era Occidente, igual, socios, no los hinchas de ahora. Y yo te contesto lo de lo psicológico. Lo de lo psicológico, yo tengo personas, grandes amigos, que tú lo ves en la calle y son padres ejemplares, unos caballeritos, llegan al estadio, se transforman. El fútbol te transforma, más si lo acompañas con alcohol, que ese es el tema de estos chicos. No es el tema, yo lo he conocido a ellos en el Lolo, no porque iban a reuniones, temores, más tranquilos, los más... ¿Tú has conocido a Loco Payet? Claro, son a todos los conocías. Claro, son del Lolo, son y eran... Yo he trabajado 3 años ahí. Socialmente hablando bien, eran... Bien, tranquilos. El problema te digo que es el alcohol. Y las drogas también. Bueno, ya eso es más difícil que yo diga. Claro, tú no lo puedes decir, pero evidentemente son combinaciones explosivas. Exacto, porque tú, mira, yo cuando estuvimos o sea, me tocó estar 3 años ahí, era todos los partidos, y lo peor de todo no era a veces con las barras, era con los palquistas, que supuestamente tienen otro nivel, claro. ¿No es cierto? Los últimos 3 años los problemas fueron palquistas. La chica que le cayó el bombo, ya ustedes lo han pasado, ¿no? La chica que le dio el bombo, esto de acá, la bronca anterior en el techo, que se tiraron sillas y todo, fue con los palquistas. Claro, de alguna manera uno siempre podría tender a pensar, bueno, son pandilleros, son chicos antisociales que vienen de un estrato social o económico más bajo, pero efectivamente tú ya lo has señalado, ya esto atravesó las clases sociales, ya es un tema de qué. O sea, tú me dices, yo los he conocido, socialmente son normales. De liderazgo, de decir, yo estoy con ustedes, mírenme. Y eso lo han hecho dirigentes, por favor, no solamente los han hecho ellos. Como diciendo, para quedar bien con la trinchera. La trinchera se ha vuelto como, te digo, en la U, si quieres estar bien en la U, tienes que estar con la trinchera. O sea, los dirigentes, por decirte, hay dirigentes que formaron esta trinchera, que por estar bien con ellos,
hacen cosas para estar bien con ellos. Si roban una bandera, los aplauden. Claro, ese punto me parece importante. ¿Cuál es la relación entre los dirigentes y los barristas? Se dice que les tienen miedo, como lo acabas de señalar tú, tienen que estar bien con los de la trinchera. Claro. Porque incluso si hacen algo malo, los aplauden. Es decir, ¿cuál es la relación? ¿Una relación de temor? Se dice incluso, no, que ellos los defienden, los protegen, son sus chalecos. ¿Cuál es la realidad? Hay una cosa muy importante que uno debe tomarlo muy en serio. Efectivamente, los dirigentes les tienen miedo pánico, es terrible como lo tienen miedo. ¿Por qué? Porque los jefes de la trinchera lo amenazan a los dirigentes. ¿Amenazan con qué? Lo amenazan si no le dan las entradas, si no lo atienden en sus caprichos, etcétera, etcétera, o si están en desacuerdo con su gestión como dirigentes, entonces los amenazan. ¿De qué son capaces? Son capaces de amenazar, y al amenazarte pueden ser capaces de cualquier cosa, claro. Porque en su sano juicio son una gente normal, pero drogados, y con el alcohol se transforman. O sea, en buena cuenta los dirigentes están sometidos a estos delincuentes o a estos... Están sometidos porque desgraciadamente acá la justicia no procede como debe proceder. Yo no tengo ninguna animadversión contra nadie. Yo cumplo mi labor como fiscalizado, como periodista, ¿no? Es cierto es que no me debo meter yo en la actividad privada, que es el fútbol profesional, pero sí tengo, por el hecho mismo que hay una participación entre el público que asiste a los escenarios y es público, entonces sí tengo que meterme, porque esa es mi obligación. Entonces, ¿qué sucede en este momento? En este momento hay muchos responsables, sin embargo, la policía está detectando ciertos responsables y ya están en la cárcel. Pero los verdaderos responsables del delito se considera los autores intelectuales y los autores materiales. Exacto, o sea, entonces, obviamente... aquí debe intervenir el Ministerio Público conjuntamente con el Poder Judicial y determinar quiénes son los autores. ¿Por qué? ¿Por qué se da pase a este escenario si no tiene licencia? Nunca la tuvo. ¿Por qué se pone dinero del Consejo para poder decir control? ¿Por qué se miente? ¿Por qué se comete el delito de perjurio? Yo no sé si en el Código Penal en este momento está considerado el delito de perjurio. En todo caso, ¿quién miente? Pero miente la primera autoridad, la autoridad máxima del distrito, es el alcalde. Sin embargo, no toman cartas en el afuso del Ministerio Público, que debió haber hecho una actuación de oficio, como lo ha hecho la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo ya tomó cartas en el asunto, ya investigó al alcalde, está siendo investigado quienes dieron la autorización correspondiente. Claro, eso es muy importante. Germán, ¿quiénes son los responsables? ¿A quién se debería involucrar? Efectivamente, pasa un hecho de esta naturaleza y se pone preso a la persona que, en este caso el chico que empujó a Walter Oyarse, pero, a los dos chicos que empujaron, pero... La violencia empieza, como lo hemos visto, desde las calles, claro. Empieza cuadras antes, empiezan amedrentando a los vecinos, arrojando a la gente en los micros. Ahora, entonces... claro, lo que tú dices es, como alguien dijo, en Inglaterra pusieron leyes más fuertes. Mentira, hicieron que las leyes se cumplieran. O sea, tú ves en las calles, he visto las imágenes estas, de las barras caminando, y son como 20 barras, ya te puedes imaginar, caminando desde su barrio hasta el estadio rodeado de policías. ¿Quiénes son para estar más alcoholizados, arengando? Exacto, y van caminando y se sienten héroes. Ya desde ahí tú estás creando héroes, chicos que ven y dicen, uy, qué bacán me siento. Y yo también quiero pertenecer a eso. La policía me protege, tengo un respeto, piedras, hago lo que quiero y no pasa nada. Me tiene miedo la gente, porque la gente te lo dice encima. Yo cierro mis puertas cuando pasan ellos. Claro. O sea, ¿no te da valor eso a cualquier humano? Ese sentido de pertenencia, además en un entorno donde los chicos de repente no se sienten legitimizados, claro. Entonces de alguna manera pertenecer a este grupo. Mira, yo te doy un ejemplo, te corto un rato. La foto de estos 5 en un palco. Yo le dije a los periodistas, ¿cómo ponen la foto de esos 5 en un palco sin camisa? Parecían héroes, parecía Rocky, ¿no? Claro. Tú los ves y dices, anda, ¿qué va? La foto de ellos presos, esa es la que tienes que poner. Para que el chico no diga no. No puede haber una identificación con falsos valores. Exactamente. Pero hay que tomar en cuenta algo muy importante. Los partidos de la U y Alianza Lima hace mucho tiempo que son de riesgo, un riesgo tremendo, son esos partidos. Entonces las autoridades deben poner coto al respecto. Las barras, como dice Germán, se arrancan en su barrio. Y las barras van destrozando, como cuando se inició el funcionamiento de este estadio que no tiene licencia, que no sabemos a quién pertenece, a Gremio, al Universitario de Deporte, ahora tiene una propiedad horizontal.
Esa propiedad horizontal tampoco sabemos a quién pertenece. Es verdad. Perdón, va a terminar. Esa propiedad internacional, esta propiedad horizontal no paga ningún tributo, y eso lo sabe el alcalde y lo permite. O sea, lo que ha pasado con eso es que nos hemos dado cuenta que eso no tiene regulación y que habría que regularla. Perdón. Yo sé, por ejemplo, que los medios de comunicación no son fuentes de derecho, pero los medios de comunicación hemos hecho y hemos advertido, por ejemplo, que ese escenario fue construido en un terreno arqueológico. Y en un terreno arqueológico está prohibido llevar a cabo una construcción, y sin embargo yo no sé qué han hecho o cuántas manos han roto para que se construya ese escenario. Yo no sé cuántas manos han roto y cuántas manos siguen rompiendo para que ese escenario siga funcionando y sin licencia. Si yo tengo una propiedad privada, lo primero para funcionar debo tener una licencia. Panamericano me imagino que tiene su licencia. Claro, pero ese es un tema, digamos, suponiendo, es un tema importantísimo evidentemente, pero al margen, estamos ahorita, vamos a concentrarnos en qué hacer, la violencia, etcétera. Germán, sí. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer? Tú pones las leyes nada más. Tú las leyes están. Nada de manchas de 10, 20, nada. Prohibido aglomeraciones de más de 10 personas. Es decir, el día que se juegue el partido, más de 10 personas está prohibido. Exacto, más de 5. Que además lo hemos tenido, en un país con tanta violencia, hemos tenido terrorismo, no se podía reunir más de 10 personas un día antes de las elecciones, eso es imposible. ¿Por qué no hacer lo mismo el día que se juega un clásico? ¿Y por qué? Porque tú, ¿qué haces? Van las barras. Y las pandillas, yo te presento a veces a los chicos de la trinchera, son de primera. De repente los 10 que manejan la trinchera son de primera. Pero la gente que entra alrededor, que se pega ahí, ya se toma de barra. Y mentira, trátalos como pandilleros. Son pandilleros. Son pandilleros. Eso que dicen que van caminando por las calles, dice la hinchada de la U. ¿Por qué la hinchada de la U? Trátalos como pandilleros. No, son pandilleros y que vayan presos. O sea, porque darle el nombre de hinchada de la U ya los estás ayudando a ellos. A legitimarse, cuando en realidad son simples pandilleros que se esconden, se disfrazan detrás de un hincha. Es algo muy importante hace un instante. ¿Cómo se debe terminar esto? Si el día que se castigue a todos los culpables, el día que haya castigos, penas ejemplares, ese día se termina. Porque si tú vas a desligar a los verdaderos responsables y vas a sancionar a los responsables materiales, entonces la cosa va a seguir. Pero si tú aplicas la ley como debe ser, existe, creo, la ley, es la 27680, creo. La 27680 es la que determina cómo se debe actuar para proteger a los espectáculos, ¿ok? Entonces esto es algo increíble. Hay mucha permisividad, claro. Hay mucha dejadez. Tú has pasado los videos de que hay, esos videos vienen desde el año 90, que se puso, 90 y tantos. Ahí están ubicados, nunca los toca. Ahora, ojo, yo he visto a la policía también trabajar, ir fuerte y después acusar a los policías congresistas que ahora hablan y todo, pero que han ido al estadio. Mira, tú hablas del estadio Monumental. No, que ese estadio no. Pero cuando vino Paul McCartney, y vi a todito, las autoridades ahí bien sentados aplaudiendo. Sí, claro. O sea, cuando te conviene, bacán, es bonito. Cuando no te conviene por este tema, yo he visto congresistas defendiendo de acción brutal o atacando a la policía. Eso también tienes que ponerte. Acá el periodista, el político, porque el periodista también dice la violencia, pero antes del clásico tú ves los titulares. La U le roba la bandera a la Alianza. O sea, los vas preparando, los vas calentando esta atmósfera, incitando a la violencia. Acá tienen que entrar todos, el periodismo, lo que tú dijiste, los políticos, todos tienen que entrar en esto, porque uno que salga de esto... Claro, todos tenemos que tener ese mismo espíritu de combatir. Hay una cosa que nosotros debemos defender, nuestra imagen, que es lo más fundamental. Pero desgraciadamente el peruano no tiene imagen, porque el peruano no tiene formación del individuo. Nosotros nos formamos a medida de la situación económica de nuestros padres, pero a medida del estado que vive, de la formación del individuo, no la tenemos, y por eso no tenemos imagen. Imagínate tú, ¿qué es lo que hablan de nosotros en el extranjero? Mientras no haya una sanción ejemplar, es decir, la imagen está por nosotros, está desparramada. Tú sabes lo que nos dicen a nosotros en el extranjero, los peruanos, olvídate. Bien, yo les agradezco, el tema es sumamente amplio, sin embargo, ir soltando ideas, ir soltando cosas. Es muy fácil lo que te digo, Maribel, ya te digo. Aplicar las leyes. Nada de barras, ni nada de caminando, ni la policía. Otra cosa, la policía no tiene por qué estar en las tribunas. Yo le decía eso, porque es el único país en el mundo que la policía está en la tribuna con la trinchera. Tiene que estar en el estadio.
y identificar a los que están haciendo problemas. Eso hacen en Inglaterra. Claro. Salen afuera y afuera se ha logrado controlar. Las barras de Inglaterra eran las peores. ¿Por qué? Yo te explico. Tú estás en la tribuna, te agarras a golpe con la trinchera o con la gente que está alrededor, no vamos a llamarle trinchera, creas otra violencia. Otro problema. Exacto. Y bien. Otra es eso. El que haga algo, mételo preso, pero preso públicamente, porque no haya hinchas. Y deslegitimarlo y poner su cara con su número y que la gente sepa que eso no es un valor, es un antivalor. Una cosa que quiero decir en dos segundos. Germán dice la policía. En otras partes del mundo la policía está de espaldas al juego. Y acá no, acá le van a poner putaca para que la policía esté tranquilamente y de espaldas a la tribuna. Es decir, cosas rarísimas. Es un tema, por supuesto. Está prohibido. Está prohibido, pero sin embargo, es decir, las leyes están. El problema es que no se cumplen. Una cosa, a las propiedades privadas, el licor y la droga ingresa 2 días antes del espectáculo. Hay que regular eso. Ya, me tengo que ir, la doctora me está así, ya me voy. Bien, la violencia está en todas partes, hay que anticiparnos, hay que evitarla, hay que aplicar las leyes. Es decir, somos muchos responsables y evidentemente el Ministerio del Interior, los encargados de poner la paz, son los primeros a llamar, como dice él. Y una rápido, quítame todos los figuretis. Exacto. Esos congresistas que van a los estadios y todo, quítamelos también. Porque la gente ve eso y dice, esto es otro circo más de una semana. Claro, efectivamente. Bueno, que no quede más como un circo. No puede ser que la muerte de una persona quede como parte del circo para llenar los papeles, los periódicos, un montón de congresistas y figuretes, como tú bien dices. Que esto sirva para cambiar las cosas. Nos vamos a